En la mañana del 8 de mayo de 1969, en una modesta casa de inquilinos en Park Avenue, Bristol, Inglaterra, la policía descubrió el cuerpo de una mujer de 93 años que había muerto asfixiada con un hueso de pollo. Los vecinos solo la conocían como la señora Dennis, una anciana tranquila de elegancia desvaída que vivía humildemente con su ama de llaves. Lo que no sabían era que esta frágil mujer, encontrada sin vida en circunstancias tan sencillas, había sido una de las figuras más poderosas y escandalosas de la alta sociedad británica. Era Almina Herbert, la quinta condesa de Carnarvon, la mujer cuya inmensa fortuna financió el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y la inspiración real detrás de la condesa de Grantham en Downton Abbey. Pero detrás del brillante disfraz de respetabilidad aristocrática se escondían décadas de secretos impactantes, actividades ilegales y compromisos morales que habrían destruido a personas menos resistentes. Desde su controvertido nacimiento como hija ilegítima, pasando por escándalos de chantaje, juicios por adulterio y rumores de abortos ilegales realizados en sus exclusivas clínicas, la historia de Almina se lee como el más oscuro melodrama victoriano. El informe policial de aquella mañana de mayo señalaba que la humilde casa contenía solo unos pocos restos de su antigua grandeza: un marco de plata con la imagen de un magnífico castillo, algunas cartas descoloridas atadas con cinta y una caja de joyas que no guardaba más que piezas de bisutería. Sin embargo, esa misma mujer había poseído en el pasado tesoros invaluables de los Rothschild. Había contado con la lealtad de reyes y tenido el poder de crear o destruir reputaciones en los círculos más exclusivos de Londres. Antes de continuar con la historia de Lady Almina Carnarvon, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo, porque esta historia de ambición al estilo americano, mezclada con aristocracia británica, te va a estremecer hasta lo más profundo. La mujer que murió sola en Bristol aquel día de primavera había comandado en su momento la lealtad de soldados heridos, la devoción de hombres poderosos y el temor de la élite aristocrática londinense. Su ascenso y caída representan una de las sagas más extraordinarias y perturbadoras en los anales de la aristocracia británica, una historia que revela cómo la corrupción y el engaño podían florecer incluso en los entornos más respetables, y cómo la búsqueda de poder y reconocimiento puede, en última instancia, consumir a quienes sacrifican su alma para alcanzarlos. En la edad dorada de la Inglaterra victoriana, cuando el sol nunca se ponía sobre el Imperio británico y el privilegio aristocrático parecía tan eterno como las piedras de la abadía de Westminster, pocas instituciones parecían más sólidas que las grandes fincas rurales. Highclere Castle, en Hampshire, con su imponente arquitectura neogótica y sus 5.000 acres de tierras prístinas, representaba este mundo aparentemente inquebrantable, de poder hereditario y riqueza interminable. Las paredes de piedra color miel del castillo habían sido testigos de generaciones de historia de la familia Herbert, desde caballeros medievales hasta políticos georgianos, cada generación agregando su propia capa de prestigio y poder acumulado a la propiedad. Sin embargo, bajo el barniz pulido de las conversaciones en salones y las fastuosas cenas, la realidad era mucho más precaria. Para la década de 1890, muchas de las grandes casas británicas tambaleaban al borde de la ruina financiera. Sus nobles propietarios estaban atrapados entre los enormes costos de mantener sus heredades ancestrales y las rígidas expectativas sociales
que les prohibían dedicarse al comercio o a los negocios. La depresión agrícola que había comenzado en la década de 1870 había devastado los ingresos por rentas, que eran la columna vertebral de la riqueza aristocrática. Mientras tanto, los crecientes costos de mantener enormes hogares, extensos jardines y elaborados calendarios sociales creaban una crisis económica que amenazaba la supervivencia misma del sistema hereditario. Highclere Castle necesitaba más de 80 sirvientes para funcionar adecuadamente. Desde el mayordomo que supervisaba la jerarquía del hogar hasta los jardineros encargados de los elaborados jardines formales. Los gastos eran colosales. La factura anual del carbón consumía miles de libras, mientras que los costos de recibir invitados, una obligación esencial para mantener la posición social, podían arruinar a una familia en una sola temporada. La gran biblioteca, con sus volúmenes encuadernados en cuero y manuscritos invaluables, requería un mantenimiento constante y un control de clima que costaban más al año de lo que ganaba en una década una familia de clase media. En este mundo de desesperación magnificente surgió un arreglo inusual, uno que uniría 3 vidas en una red de secretos, ambición y finalmente destrucción. La figura central de este drama no nació en la nobleza, ni siquiera en la legitimidad, pero su historia reconfiguraría los cimientos mismos de uno de los condados más prestigiosos de Inglaterra. El acuerdo que emergió desafiaría cada suposición sobre la sangre, el linaje y las verdaderas fuentes de poder en la sociedad británica. Londres, en la década de 1870, bullía con la energía del imperio y la industria, una ciudad donde las antiguas tradiciones chocaban diariamente con las fuerzas revolucionarias del capitalismo moderno. La aristocracia tradicional se encontraba compartiendo espacio social con magnates ferroviarios, varones mineros y dinastías bancarias, cuyas fortunas superaban a las de condes y duques, cuyas familias habían gobernado condados ingleses durante siglos. La élite londinense operaba según reglas despiadadas, rígidas, pero sorprendentemente flexibles. El linaje lo determinaba todo. El escándalo significaba la muerte social. Y las mujeres, por muy inteligentes o ambiciosas que fueran, existían principalmente para servir a los intereses de los hombres que controlaban su destino. Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, algunas personas encontraron la manera de acumular un poder tremendo, aunque a costos que solo se revelaban décadas después. La clave estaba en comprender que la sociedad victoriana, pese a sus pretensiones morales, era fundamentalmente transaccional. La reputación se podía comprar, la posición social se podía negociar e incluso las instituciones más sagradas podían ser manipuladas por quienes comprendían los mecanismos ocultos que realmente regían el mundo de la élite. Las casas bancarias de la City de Londres representaban una nueva forma de aristocracia, construida sobre la habilidad financiera más que sobre la sangre antigua. Estas instituciones manejaban recursos que hacían que la riqueza aristocrática tradicional pareciera casi ingenua, y su influencia se extendía mucho más allá de lo comercial hacia la política, la vida social e incluso los asuntos de guerra y paz. Entre estos príncipes modernos, ninguno fue más enigmático o influyente que Alfred de Rothschild, heredero de la legendaria dinastía bancaria que había transformado las finanzas europeas a través de una combinación de riqueza sin precedentes y una discreción igualmente excepcional. Conocido por sus fastuosas recepciones en su mansión de Mayfair, Seymour Place, Alfred
se movía sin esfuerzo entre los mundos de las altas finanzas y la alta sociedad, organizando cenas donde ministros debatían políticas con embajadores extranjeros, mientras actrices y cantantes de ópera ofrecían un entretenimiento que desafiaba los límites de la respetabilidad victoriana. Su ingreso anual superaba al de la mayoría de los príncipes alemanes, y su colección de arte rivalizaba con la de los grandes museos europeos, y, sin embargo, pese a toda su riqueza y conexiones, seguía siendo un extraño para la nobleza hereditaria, un hombre que podía comprar casi cualquier cosa excepto lo que más deseaba. La aceptación incuestionable en los círculos más íntimos del poder aristocrático británico. Esta exclusión no era solo social, sino que reflejaba ansiedades más profundas sobre la transformación de la propia sociedad británica. Las viejas certezas de la sangre y el linaje estaban cediendo ante el poder crudo de la riqueza industrial y financiera, y en ninguna parte era esto más evidente que en las negociaciones matrimoniales que regían a la aristocracia. Las familias ancestrales se veían obligadas a elegir entre la supervivencia financiera y la pureza social, mientras que dinastías advenedizas, como los Rothschild, buscaban comprar, mediante el matrimonio, la legitimidad que siglos de éxito bancario no les podían otorgar. Fue Alfred quien orquestó el extraordinario arreglo que daría legitimidad a una hija ilegítima, salvación a un conde arruinado y escándalo a toda una generación de la sociedad británica. Las consecuencias de sus maniobras resonarían por los pasillos de Highclere Castle durante casi un siglo, dejando un rastro de secretos que algunos matarían por proteger y otros morirían por exponer. Lo que comenzó como una simple transacción, dinero a cambio de estatus, evolucionaría hacia algo mucho más complejo y peligroso, un sistema de dependencia mutua y corrupción compartida que finalmente consumiría a todos los implicados. Las circunstancias del nacimiento de Almina Victoria Marie Alexandra Wombwell, el 14 de abril de 1876, estuvieron envueltas en la clase de oscuridad deliberada que la sociedad victoriana perfeccionó para enfrentar verdades incómodas. Los registros oficiales, cuidadosamente conservados en los archivos de la parroquia de St. George en Mayfair, listaban como sus padres al capitán Frederick Charles Wombwell, empresario y retirado oficial del ejército británico, y a su esposa francesa, Marie Boyer. Pero esos documentos, como tanto en la vida de Almina, eran una ficción cuidadosamente construida para ocultar una realidad mucho más complicada y moralmente ambigua. Marie Boyer Wombwell era una mujer de extraordinaria belleza y de circunstancias igualmente extraordinarias, una figura que encarnaba las complejas dinámicas sociales que definirían toda la existencia de su hija. Nacida en el seno de una respetable familia bancaria francesa con conexiones por toda Europa, poseía la sofisticación cada vez más valorada en los círculos cosmopolitas londinenses. Educada de manera impecable, hablaba 4 idiomas con fluidez. Tocaba el piano a nivel de concierto y se movía por la alta sociedad europea con la confianza de quien ha nacido en el privilegio. Su matrimonio con Frederick Wombwell había parecido al principio una unión convencional entre 2 familias de estatus similar. Frederick provenía de una antigua familia de Yorkshire, con conexiones en el mundo de las carreras y el ejército, y poseía el tipo de encanto fácil que lo hacía popular en los clubes londinenses. Pero las apariencias, como demostraría toda la vida de Almina, podían ser catastróficamente engañosas. El matrimonio Wombwell fue, según casi todos los relatos,
Un desastre desde el principio, marcado por irregularidades financieras, incompatibilidad sexual y un choque de temperamentos que hacía imposible la convivencia. Frederick resultó ser lo que la sociedad educada llamaba poco confiable, un eufemismo que cubría desde la ludopatía crónica hasta la sospecha de malversación del dinero de la familia de su esposa. Los testimonios contemporáneos sugieren que contrajo deudas sustanciales en las carreras y el juego de cartas, y que intentó resolverlas mediante recursos desesperados, incluyendo la falsificación de la firma de su esposa en documentos financieros y el robo de joyas de su colección personal. La situación se agravaba con su alcoholismo, que había pasado del exceso social a una dependencia severa. A comienzos de la década de 1870, Marie se había separado de hecho de su marido, aunque el divorcio era prácticamente imposible para una mujer de su posición social. Las restricciones legales y sociales que gobernaban el matrimonio victoriano la mantenían atada a Frederick pese a su total distanciamiento, creando una situación humillante y peligrosa, ni libre para volver a casarse, ni completamente independiente. Fue en este periodo de crisis marital cuando comenzó su relación con Alfred de Rothschild, ya consolidándose como una de las figuras financieras más influyentes de Londres. Lo que empezó como un contacto social evolucionó en algo mucho más íntimo y trascendental. Alfred, soltero empedernido y poco interesado en el matrimonio convencional, parecía cautivado por la inteligencia, sofisticación y elegancia europea de Marie. La relación se desarrolló bajo los complejos códigos sociales que regían las aventuras extramatrimoniales en la élite victoriana. Oficialmente, mantenían la ficción de que su vínculo era solo amistad e interés intelectual mutuo. Alfred era presentado como el asesor financiero de Marie y luego como padrino de su hija, títulos que ofrecían cobertura social para lo que todos entendían, pero nadie podía reconocer abiertamente. En realidad, Alfred se había convertido en su principal sostén, proporcionándole una casa en Mayfair, una generosa asignación anual y acceso a círculos sociales que, como esposa separada, le estarían vedados. Más revelador aún, empezó a mostrar un interés extraordinario en el bienestar de Marie, muy superior al que cabría esperar de un mero conocido. Los registros bancarios muestran pagos regulares y sustanciales de Alfred hacia los gastos de Marie, desde los salarios de los sirvientes hasta el coste de fiestas elaboradas. También le obsequió joyas, arte y lujos que la consolidaron como una de las mujeres más elegantes de Londres, pese a su posición social precaria. Cuando Marie anunció su embarazo a finales de 1875, el momento representaba tanto una crisis como una oportunidad. Frederick Wombwell seguía siendo legalmente su esposo, lo que ofrecía cobertura de legitimidad para la niña y protegía a todos de un escándalo público. Pero quienes estaban cerca sabían que la niña nacida aquel abril no se parecía en nada al hombre cuyo apellido llevaba. En lugar de ello, Almina poseía rasgos delicados y una inteligencia aguda que muchos observadores notaron como sorprendentemente similares a los de Alfred de Rothschild. El inusual nombre de la niña, una combinación que parecía hacer referencia a ambos padres sin reconocer abiertamente a ninguno, ofrecía otra pista a quienes eran lo suficientemente sofisticados para captar el significado de tales detalles. Aún más revelador fue el interés inmediato e intenso de Alfred por el bienestar de la bebé, un interés que iba mucho más allá de lo que se esperaba de un padrino convencional.
El arreglo que surgió de esta delicada situación marcaría el patrón de toda la vida de Almina, una fachada cuidadosamente construida de respetabilidad, que ocultaba una realidad basada en secretos, manipulación financiera y la despiadada búsqueda del ascenso social. Alfred se convirtió en el guardián no oficial y benefactor de Almina, colmándola de regalos y atenciones, mientras mantenía la ficción de que solo cumplía con sus deberes de padrino. Frederick Weil, presumiblemente compensado por su discreción, desempeñaba su papel como padre distante pero reconocido, con la resignación de un hombre que había abandonado hace tiempo cualquier pretensión de controlar su propio destino. Pero incluso siendo niña, Almina parecía comprender que su posición era precaria y que su supervivencia dependía de su capacidad para desenvolverse entre las complejas mentiras que rodeaban su nacimiento. Quienes la conocieron en esos primeros años la describieron como una niña de inusual precocidad, con una capacidad casi inquietante para leer situaciones sociales y manipularlas a su favor. Aprendió pronto que sobrevivir en su mundo no dependía de la verdad ni de la virtud, sino de la hábil gestión de las apariencias y del cultivo estratégico de poderosos aliados. Lo más perturbador de este arreglo era lo completamente normalizado que estaba el engaño como forma de vida. Almina creció entendiendo que su propia existencia se basaba en mentiras, mentiras sobre su ascendencia, mentiras sobre la situación financiera de su familia y mentiras sobre la verdadera naturaleza de las relaciones que gobernaban su mundo. Esta temprana inmersión en la duplicidad sería a la vez su mayor fortaleza y su perdición final, dándole las habilidades necesarias para alcanzar un éxito social extraordinario, pero creando también la estructura psicológica que finalmente la llevaría a la destrucción. Al acercarse a su cumpleaños número 17, en 1893, el edificio, cuidadosamente construido de su vida temprana, comenzó a mostrar tanto sus fortalezas como su inestabilidad fundamental. Bajo el fastuoso patrocinio de Alfred de Rothschild, había pasado de ser una hija ilegítima de dudosa paternidad a convertirse en una de las debutantes más solicitadas de Londres. Su educación había sido impecable, realizada por tutores privados cuidadosamente seleccionados tanto por su discreción como por sus cualificaciones. Hablaba con fluidez francés, alemán e italiano. Tocaba el piano con nivel casi profesional y poseía un entendimiento sofisticado del arte, la literatura y la música que impresionaba incluso a los observadores más cínicos. Su vestuario, supervisado personalmente por Alfred y confeccionado por los modistos más exclusivos de Londres, era magnífico, muy superior a lo que podían esperar la mayoría de las hijas legítimas de la aristocracia. Los famosos vestidos de Worth, las joyas de Cartier y los elaborados accesorios que lucía en los eventos sociales más prestigiosos representaban una inversión en su futuro que pocos padres, legítimos o no, habrían estado dispuestos a realizar. Más importante aún, sus conexiones sociales habían sido cuidadosamente cultivadas gracias a la influencia de Alfred, abriéndole puertas en los niveles más altos de la sociedad británica. Sin embargo, bajo esta superficie deslumbrante, corrientes más oscuras comenzaban a fluir con creciente intensidad. La generosidad de Alfred hacia Almina no pasó desapercibida para los chismosos de Londres y se empezaron a plantear incómodas preguntas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Algunos susurraban que el interés de Alfred por la joven iba más allá de lo paternal, una insinuación que, aunque casi con certeza era falsa, ponía de relieve lo precaria que era la posición de Almina.
y la constante amenaza de escándalo que pendía sobre su identidad social cuidadosamente construida. Otros observadores especulaban con mayor precisión sobre su verdadera paternidad, señalando no solo el llamativo parecido físico entre el banquero y su supuesta ahijada, sino también los inusuales arreglos legales que gobernaban su crianza. Registros judiciales de la época muestran que Alfred había establecido una compleja serie de fideicomisos e instrumentos financieros diseñados para asegurar el futuro de Almina, arreglos que iban mucho más allá de lo que un padrino convencional habría hecho. Estos rumores podrían haberse quedado en simples habladurías de salón, pero coincidieron con mayores ansiedades sobre la transformación de la sociedad británica en la década de 1890. Las viejas certezas de sangre y linaje estaban dando paso al poder crudo de la riqueza industrial y financiera. Y en ningún lugar era más visible esta transición que en el mercado matrimonial, que regía a la aristocracia. Jóvenes de antiguo linaje se encontraban cortejando a las hijas de magnates ferroviarios y varones de la minería, mientras condes y vizcondes empobrecidos calculaban con precisión el valor de herederas americanas y fortunas bancarias con la frialdad de comerciantes de materias primas. La temporada social de 1893 fue particularmente notable por el número de matrimonios motivados por el dinero que dominaron los titulares y por la cada vez más abierta discusión sobre los cálculos económicos que regían los enlaces aristocráticos. Familias que antes podían elegir cónyuges basándose en el linaje o la compatibilidad social, ahora se veían obligadas a priorizar la ventaja financiera por encima de todo, lo que llevaba a uniones que satisfacían la necesidad económica, pero creaban nuevas formas de tensión social e infelicidad personal. Fue en esta atmósfera de desesperación apenas disimulada y de transformación social donde George Edward Stanhope Molyneux Herbert, el futuro quinto conde de Carnarvon, entró en la historia de Almina. Nacido en 1866 en una de las familias más distinguidas de Inglaterra, Herbert representaba todo lo que la aristocracia británica debía encarnar. Un linaje antiguo que se remontaba a la conquista normanda, títulos heredados que imponían respeto automático y vastas propiedades acumuladas a lo largo de siglos, de cuidadosa administración y matrimonios ventajosos. La familia Herbert había servido a los reyes ingleses durante más de 8 siglos, aportando estadistas, soldados y diplomáticos que habían ayudado a moldear el curso de la historia británica. La residencia familiar en Highclere Castle era en sí misma un monumento a la continuidad aristocrática. Su arquitectura neogótica incorporaba elementos que databan de la época medieval, al tiempo que mostraba la riqueza y el gusto de generaciones sucesivas. La biblioteca del castillo albergaba una de las mejores colecciones privadas de manuscritos históricos de Inglaterra, mientras que sus galerías de arte exhibían tesoros que rivalizaban con los de los grandes museos europeos. Pero, como tantos de su generación, Herbert también encarnaba la debilidad fundamental que estaba carcomiendo al sistema aristocrático desde dentro. Sus problemas eran, en la superficie, tristemente típicos de su clase. Había gastado su juventud en las diversiones aristocráticas aprobadas, juegos de azar en los clubes exclusivos de St. James's Street, carreras de caballos en Ascot y Newmarket, y diversas formas de entretenimiento caro consideradas esenciales para mantener la posición social, sin prestar atención a la gestión de su herencia ni a la salud financiera de sus propiedades.
El grado de su irresponsabilidad financiera era asombroso, incluso para los estándares de su generación derrochadora. Registros contemporáneos sugieren que, para mediados de sus 20 años, ya enfrentaba deudas que superaban los $200,000, una suma equivalente a millones en la actualidad. El mantenimiento de Highclere Castle consumía más de lo que sus tierras podían generar, mientras que sus gastos personales en juegos, carreras y entretenimientos habían alcanzado niveles que amenazaban la supervivencia misma de su antiguo condado. Más inquietantes aún que su irresponsabilidad financiera eran los rumores sobre su carácter y conducta personal. Quienes lo conocían bien lo describían como un hombre de débil fibra moral y apetitos perturbadores, alguien cuyo encanto exterior ocultaba defectos fundamentales de carácter que lo hacían incapaz de asumir las responsabilidades de su posición. Sus viajes a Egipto, que él mismo presentaba como motivados por el interés arqueológico y su salud, eran ampliamente entendidos como excusas para frecuentar los distritos de burdeles y fumaderos de opio de El Cairo. Médicos de sociedad lo trataban discretamente de lo que llamaban maladies continentales, un eufemismo para enfermedades de transmisión sexual contraídas en estas aventuras orientales. Los tratamientos eran caros y continuos, lo que sugería que su condición era seria y que sus patrones de conducta estaban profundamente arraigados. Más preocupantes aún eran las implicaciones de su condición para cualquier futuro matrimonio, pues las enfermedades podían transmitirse a una esposa y a los hijos nacidos de esa unión. Incluso circularon rumores sobre su comportamiento hacia mujeres de su misma clase social. Varias familias prominentes retiraron discretamente a sus hijas de los eventos sociales cuando se esperaba la presencia de Herbert, y al menos una joven fue casada de forma apresurada con un lord escocés menor, tras un incidente nunca explicado públicamente, pero que dejó a su familia exigiendo satisfacción inmediata y amenazando con la exclusión social a cualquiera que continuara relacionándose con él. Fue sobre este trasfondo de necesidad mutua y compromiso moral que Alfred de Rothschild comenzó a orquestar lo que resultaría ser uno de los matrimonios arreglados más exitosos y, a la vez, más destructivos de la historia victoriana. Herbert necesitaba dinero desesperadamente, no solo para pagar sus deudas, sino también para mantener el estilo de vida y la posición social que exigía su título. Almina necesitaba la respetabilidad que solo un título antiguo podía otorgarle, transformándola de una joven de dudosa legitimidad en una condesa incuestionable. Alfred, por su parte, necesitaba asegurar la posición de su ahijada y al mismo tiempo avanzar en sus propias ambiciones sociales mediante la conexión con uno de los condados más antiguos de Inglaterra. Las negociaciones, que tuvieron lugar en el invierno de 1893-94, fueron conducidas con la fría precisión de una fusión corporativa. Abogados, banqueros e intermediarios sociales entendían que no facilitaban una unión romántica, sino una compleja transacción financiera disfrazada de matrimonio. Los términos del acuerdo, cuando finalmente se cerraron, fueron asombrosos por su alcance e implicaciones. Alfred aceptó proporcionar una dote que saldaría todas las deudas de Herbert y garantizaría un ingreso anual suficiente para mantener Highclere Castle y sus propiedades en el estilo adecuado. A cambio, Herbert se casaría con Almina, le otorgaría la posición social que su nacimiento irregular le había negado, la trataría con el respeto debido a una condesa legítima y garantizaría que los hijos de la unión
serían criados como miembros incuestionables de la familia Herbert. Lo que nadie anticipó, o lo que tal vez los tres decidieron ignorar, fue lo completamente que este arreglo corrompería a todos los implicados, poniendo en marcha una cadena de eventos que finalmente los consumiría en una red de engaños, explotación y destrucción mutua que se extendería por casi 3/4 de siglo. El matrimonio de Almina Whale con George Herbert, quinto conde de Carnarvon, el 26 de junio de 1895, fue celebrado por la sociedad londinense como un triunfo del amor romántico sobre la convención social. Los periódicos informaron con entusiasmo sobre la belleza etérea de la novia, el distinguido linaje del novio y la magnificencia de la ceremonia en St. Margaret's, Westminster, donde lo más selecto de la aristocracia británica se reunió para presenciar lo que parecía una unión perfecta entre la antigua nobleza y la elegancia moderna. El banquete nupcial en Seymour Place fue descrito con todo detalle, prestando especial atención a los arreglos florales, la vajilla Rothschild de valor incalculable y la presencia de miembros de la realeza entre los invitados. Lo que la prensa no informó y lo que la mayoría de los invitados desconocía o prefirió ignorar fueron las siniestras negociaciones que hicieron posible ese matrimonio y los inquietantes patrones de comportamiento que ya comenzaban a emerger dentro del complejo triángulo de relaciones que ahora gobernaba la vida en Highclere Castle. El certificado matrimonial, aunque legalmente válido, representaba quizá el fraude más costoso en la historia matrimonial victoriana. Un documento que transformaba la dependencia financiera en aparente plenitud romántica y la ambición social en la apariencia de devoción mutua. Desde el principio mismo, el matrimonio de los Carnarvon fue menos la unión de dos personas que un complejo acuerdo de negocios entre tres partes con intereses incompatibles y necesidades cada vez más desesperadas. Alfred continuó ejerciendo enorme influencia sobre las finanzas de la pareja, haciendo que tanto Almina como Herbert dependieran de su buena voluntad y aprobación. Los documentos legales que formalizaban este arreglo eran verdaderas obras maestras de ingeniería financiera victoriana, creando un sistema de fideicomisos, asignaciones y pagos condicionales que aseguraban el control de Alfred mientras mantenían la ficción de la independencia del conde. Herbert resentía esta dependencia, aunque se encontraba impotente para escapar de ella. Su orgullo se veía herido constantemente por los recordatorios de su subordinación financiera ante un hombre al que consideraba socialmente inferior. El impacto psicológico de esta humillación fue profundo, llevándolo a un comportamiento cada vez más errático, que alternaba entre periodos de rencor sombrío y estallidos de ira, dirigidos principalmente contra su esposa, quien servía como un recordatorio visible de su condición degradada. Mientras tanto, Almina se encontraba atrapada entre la lealtad a su benefactor y las exigencias de su nuevo papel como condesa, una posición que requería mantener la ficción de que su matrimonio se basaba en un afecto genuino, mientras gestionaba simultáneamente la compleja red de obligaciones financieras y sociales que en realidad gobernaban su existencia. La tensión de mantener estas múltiples falsedades comenzó a notarse casi de inmediato, ya que los observadores percibieron su creciente tendencia al control y su evidente infelicidad, a pesar de su aparente triunfo social. La dinámica psicológica de este arreglo resultó ser extraordinariamente tóxica para los tres participantes. La debilidad natural de Herbert y su cobardía moral
se vieron exacerbadas por su humillación financiera, lo que lo llevó a buscar compensación a través de un comportamiento cada vez más imprudente que empujaba los límites de la conducta aristocrática aceptable. Sus viajes a Egipto se hicieron más largos y frecuentes, y las historias que llegaban de regreso a Inglaterra sugerían actividades que iban mucho más allá de la investigación arqueológica o los viajes en busca de salud. Los relatos contemporáneos de expatriados británicos en El Cairo describen a Herbert como una figura habitual en los barrios más infames de la ciudad, donde los caballeros europeos podían entregarse a placeres impensables en la sociedad londinense. Los burdeles, fumaderos de opio y casas de juego que atendían a visitantes adinerados se convirtieron en los principales refugios de Herbert, y su conducta en estos lugares era tan excesiva que sorprendía incluso a los propietarios, normalmente insensibles, que servían a una clientela internacional. Más inquietantes aún fueron los informes de que Herbert había comenzado a involucrarse en actividades cercanas a lo criminal, incluida la lucrativa pero peligrosa compraventa ilegal de antigüedades que florecía en Egipto durante aquel periodo. Varias fuentes contemporáneas sugieren que sus posteriores actividades arqueológicas legítimas sirvieron en parte como tapadera para su implicación continua en el contrabando de artefactos antiguos, un negocio que lo puso en contacto con algunos de los personajes más sórdidos del Mediterráneo oriental. Mientras tanto, Almina descubría que su nuevo estatus de condesa, aunque le otorgaba el respeto social que tanto había deseado, traía consigo su propio conjunto de limitaciones y expectativas que a menudo chocaban con su inteligencia y ambición naturales. El papel de una condesa victoriana era en gran medida ceremonial, consistente en un interminable ciclo de obligaciones sociales que exigían enormes gastos, pero que le otorgaban poco poder o influencia reales. Se esperaba de ella que entretuviera, patrocinara las caridades adecuadas y sirviera como adorno de la posición social de su esposo, pero se le desalentaba a expresar opiniones independientes o a perseguir intereses que pudieran considerarse poco femeninos o inapropiados. La frustración de estas limitaciones comenzó a manifestarse en un comportamiento cada vez más controlador hacia su servidumbre, su círculo social y, eventualmente, hacia cualquiera que cayera bajo su esfera de influencia. Los sirvientes en Highclere comenzaron a informar de incidentes de estallidos de ira por infracciones menores, y varios empleados de larga duración abandonaron sus puestos alegando las exigencias imposibles y el temperamento impredecible de la condesa. Más perturbadores aún fueron los rumores que empezaron a circular sobre la vida privada de la pareja y la verdadera naturaleza de su relación. Los visitantes a Highclere notaban la tensión visible entre marido y mujer, la cuidadosa forma en que evitaban conversaciones privadas y la evidente infelicidad de Almina, a pesar de sus aparentes éxitos. Las elaboradas recepciones que la pareja organizaba eran descritas como brillantemente orquestadas pero de algún modo vacías, carentes del calor genuino y la espontaneidad que caracterizan a los hogares verdaderamente felices. Lo más preocupante fueron las preguntas que comenzaron a rodear la paternidad de los hijos de la pareja, en particular de su hijo Enrique. Nacido el 7 de noviembre de 1898, el nacimiento de Enrique Herbert debería haber sido un momento de celebración para la familia Carnarvon, asegurando la sucesión y proporcionando un heredero
que continuara con la antigua línea Herbert. La elaborada ceremonia de bautizo, celebrada en la capilla privada de Highclere, contó con la asistencia de representantes de la familia real y fue celebrada como un triunfo de la continuidad aristocrática. Sin embargo, el evento se convirtió en la fuente de nuevas ansiedades y especulaciones susurradas que atormentarían a la familia durante generaciones. Los que vieron al niño notaron de inmediato que se parecía poco a ninguno de sus padres oficiales, presentando en cambio la tez más oscura y los rasgos faciales distintivos, que los observadores asociaban con el íntimo amigo del conde, el príncipe Víctor Tulip Singh, hijo del depuesto Maharajá de Lahore. El príncipe Víctor, ahijado de la reina Victoria y figura prominente de la sociedad londinense, había sido el compañero más cercano de Herbert desde sus días en el colegio Eton. Hombre de extraordinario encanto y sofisticación, poseía un atractivo exótico que lo hacía popular en los salones donde los caballeros ingleses convencionales eran considerados aburridos. Sus frecuentes visitas a Highclere ya habían sido notadas por los chismosos de la sociedad, mucho antes del nacimiento de Enrique, particularmente la manera en que su presencia parecía transformar la actitud de Almina, pasando de la ansiedad nerviosa a la felicidad genuina. Las implicaciones de estas observaciones fueron asombrosas para todos los implicados. Si el príncipe Víctor era en efecto el padre de Enrique, significaba que el heredero del condado de Carnarvon no era realmente un Herbert, sino el hijo ilegítimo de un príncipe indio. Tal revelación no solo habría destruido la reputación de la familia, sino que podría haber invalidado la herencia eventual de Enrique, sumiendo toda la sucesión Herbert en un caos legal. Aún más amenazante era la posibilidad de que el propio conde estuviera al tanto de la situación y estuviera utilizando este conocimiento como herramienta en sus cada vez más complejas relaciones, tanto con su esposa como con su benefactor. La evidencia contemporánea sugiere que Herbert sí conocía la infidelidad de su esposa y que eligió ignorarla por razones tan calculadas como cobardes. La riqueza y las conexiones sociales del príncipe lo convertían en un aliado valioso en un momento en que Herbert necesitaba desesperadamente tanto apoyo financiero como protección social. Los ingresos anuales de Víctor, provenientes de sus propiedades en la India, combinados con la generosa asignación otorgada por el gobierno británico, lo convertían en uno de los solteros más ricos de Londres. Su amistad podía ofrecerle a Herbert acceso a oportunidades de inversión, conexiones sociales y asistencia financiera que podrían ayudarlo a compensar su continua dependencia de Alfred de Rothschild. Al mantener la ficción de la legitimidad de Enrique, Herbert preservaba no solo su propia dignidad, sino también su acceso al apoyo financiero continuo de Alfred, el cual se habría visto amenazado por cualquier reconocimiento público del adulterio de su esposa. Este arreglo permitía que todas las partes mantuvieran sus posiciones sociales mientras perseguían sus intereses individuales, pero también creaba una red de chantaje mutuo y culpa compartida que acabaría resultando insostenible. Para Almina, la situación representaba un tipo diferente de compromiso moral que daría forma al resto de su vida. Había conseguido todo lo que se le había enseñado a desear: título, riqueza y posición social, pero solo al precio de vivir una mentira que se volvía más compleja y peligrosa con cada año que pasaba. El niño al que amaba no era hijo de su esposo. Su matrimonio era una farsa mantenida únicamente
por conveniencia financiera, y toda su posición social descansaba sobre una base de secretos que podían ser expuestos en cualquier momento. Estas presiones psicológicas comenzaron a manifestarse en un comportamiento cada vez más errático que preocupaba incluso a sus asociados más cercanos. Amigos notaban su creciente obsesión por controlar su casa, sus finanzas y a las personas que la rodeaban. Desarrolló lo que los observadores describieron como una necesidad casi patológica de mantener un conocimiento detallado de los secretos de los demás, como si reunir tal información pudiera protegerla de la exposición de sus propias vulnerabilidades. Más ominosamente, Almina comenzó a mostrar las habilidades manipuladoras que más tarde la harían temida e influyente dentro de la sociedad londinense. Aprendió a utilizar el conocimiento de las debilidades ajenas como herramientas para avanzar en sus propios intereses, ya fuera a través del chantaje sutil, el ostracismo social estratégico o formas más directas de coerción. Lo que había comenzado como medidas defensivas evolucionó gradualmente en un sistema integral de ejercicio de poder sobre los demás, un sistema que finalmente se extendería mucho más allá de los salones del castillo de Highclere hacia los más altos niveles de la vida política y social británica. El estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 le brindó a Almina una oportunidad inesperada de reinventarse una vez más, esta vez como benefactora patriótica dedicada al cuidado de soldados heridos. Su decisión de convertir el castillo de Highclere en un hospital militar fue inicialmente elogiada por periódicos y observadores sociales como un ejemplo de deber aristocrático y servicio desinteresado a la nación en su hora de mayor necesidad. La transformación parecía representar todo lo mejor de la tradición aristocrática británica, la disposición a sacrificar la comodidad personal por el servicio público, la aplicación de la riqueza privada a fines nacionales y el mantenimiento de los valores británicos, incluso frente a una crisis global sin precedentes. Lo que el público no comprendía, sin embargo, era hasta qué punto esta empresa reflejaba los patrones más oscuros que ya habían llegado a definir el carácter de Almina, la necesidad de control absoluto sobre todos los que la rodeaban, la manipulación de causas nobles para su beneficio personal y la explotación sistemática de individuos vulnerables que se encontraban dependiendo de su caridad. El proyecto del hospital acabaría revelando no la capacidad de Almina para el altruismo genuino, sino su genio para disfrazar el interés propio como servicio público y para extraer el máximo beneficio personal de gestos aparentemente generosos. La transformación de Highclere en un hospital militar fue, en efecto, extraordinaria en su alcance y aparente generosidad, representando una inversión de dinero y esfuerzo que pocos particulares hubieran estado dispuestos o habrían podido realizar. Almina no escatimó gastos en crear lo que fue, sin duda, la instalación médica más lujosa de Gran Bretaña. Equipada con quirófanos modernos provistos de los instrumentos quirúrgicos más recientes, habitaciones individuales para cada paciente, amuebladas con finos linos y muebles cómodos, y un nivel de confort que superaba con creces cualquier cosa disponible en los hospitales militares convencionales. Las grandes salas del castillo fueron convertidas en pabellones que se asemejaban más a suites de hotel de lujo que a instalaciones médicas, con pacientes durmiendo en camas que anteriormente habían acomodado a visitantes reales y comiendo en vajillas que llevaban el escudo de la familia Herbert. Enfermeras profesionales,
fueron reclutadas en los hospitales más prestigiosos de Londres, mientras que un equipo de renombrados cirujanos proporcionaba una atención médica que habría sido la envidia de las consultas privadas de Harley Street. Los quirófanos del hospital estaban equipados con la tecnología médica más avanzada disponible, incluyendo equipos de rayos X y alumbrado eléctrico que permitían realizar cirugías a cualquier hora del día. Los oficiales heridos en las trincheras de Francia y Bélgica se encontraban recuperándose en entornos de casi inimaginable elegancia, atendidos por personal que los llamaba por sus rangos militares y servidos con comidas que rivalizaban con las de los mejores restaurantes de Londres. El contraste con las brutales condiciones que habían dejado atrás en el frente era tan fuerte que muchos pacientes creyeron inicialmente que estaban alucinando, incapaces de comprender cómo habían sido transportados del infierno del frente occidental a lo que parecía ser un palacio dedicado a su comodidad y recuperación. Pero bajo este barniz de caridad aristocrática operaban dinámicas mucho más inquietantes que revelaban la verdadera naturaleza de las motivaciones y métodos de Almina. Su selección de pacientes estaba lejos de ser aleatoria o basada puramente en la necesidad médica. Escogía cuidadosamente a los hombres cuyos antecedentes, registros militares y conexiones familiares se alineaban con sus propios intereses sociales y financieros. Oficiales de familias prominentes, hombres con distinguidos historiales de servicio y aquellos con potencial de utilidad para su red de influencia en expansión, eran recibidos en Highclere, mientras que soldados rasos con heridas igual de graves eran discretamente enviados a otras instalaciones menos lujosas. El criterio para la admisión al hospital militar de Highclere tenía menos que ver con la gravedad de las heridas o la urgencia de la necesidad médica que con el valor potencial que cada paciente pudiera aportar a los planes sociales y financieros de largo plazo de Almina. Los jóvenes oficiales de familias aristocráticas eran especialmente buscados, ya que su gratitud podía convertirse en conexiones sociales útiles durante años. Hombres con experiencia en banca, derecho o servicio gubernamental eran igualmente valorados, ya que su pericia profesional podía resultar valiosa en futuros negocios. Más significativamente aún, Almina comenzó a usar su papel de benefactora para cultivar una red de dependientes agradecidos que podrían ser convocados para diversos favores en los años venideros. Las dinámicas psicológicas del hospital estaban cuidadosamente calculadas para crear lazos de obligación que se extendieran mucho más allá del período de tratamiento médico, transformando a los pacientes temporales en deudores permanentes, quienes entendían que su futuro social y profesional podía depender de la lealtad continua hacia su antigua benefactora. Al examinar más de cerca, las dinámicas internas del hospital resultaban igualmente perturbadoras. La necesidad de control de Almina se manifestaba en una atención obsesiva a cada detalle de la vida de sus pacientes, desde su tratamiento médico hasta su correspondencia personal y conversaciones privadas. Mantenía archivos detallados sobre cada uno que iban mucho más allá de los registros clínicos. Incluían información sobre sus orígenes familiares, situación financiera, relaciones personales y confesiones íntimas realizadas en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Bajo el pretexto de garantizar un cuidado adecuado, Almina instituyó un sistema de vigilancia que habría impresionado al patriarca victoriano más paranoico. Leía sus cartas, tanto entrantes como salientes, supervisaba a sus visitantes
y llevaba registros minuciosos de sus conversaciones con otros pacientes, enfermeras y familiares. Lo que presentaba como una preocupación maternal por su bienestar era, en realidad, un programa sistemático de recopilación de información que le proporcionaba conocimiento íntimo de la vida, debilidades y secretos de esos hombres durante años. El personal médico recibía instrucciones de informar no solo sobre la condición física de los pacientes, sino también sobre su estado emocional, miedos privados, ansiedades e incluso cualquier detalle personal revelado durante el tratamiento. Esta red de inteligencia se extendía más allá de los médicos para incluir sirvientes, camilleros e incluso a otros pacientes, creando una atmósfera de observación constante que algunos de los oficiales más perceptivos encontraron profundamente inquietante. Aún más perturbadores fueron los rumores que comenzaron a circular sobre las relaciones personales de Almina con ciertos pacientes, especialmente jóvenes oficiales de familias prominentes, o con una apariencia física particularmente atractiva. Varios de ellos hablaron en privado con amigos y familiares acerca de la costumbre de la condesa de visitar sus habitaciones tarde en la noche, supuestamente para verificar su comodidad y progreso, aunque a menudo entablaba conversaciones diseñadas para extraer confesiones íntimas sobre sus miedos, situaciones familiares, relaciones románticas y planes de futuro. Estas visitas nocturnas seguían un patrón cada vez más reconocible. Almina llegaba a la habitación vestida con elegantes pero reveladores atuendos de noche, llevando una bandeja con brandy u otros licores medicinales que afirmaba ayudarían con el sueño y el dolor. Luego, se acomodaba en una silla junto a la cama e iniciaba lo que parecía una charla casual, pero en realidad era un interrogatorio sofisticado destinado a obtener información personal que podría resultar útil más adelante. Algunos pacientes describieron sentirse incómodos, notando el inusual interés de la condesa en sus momentos más vulnerables. Otros se vieron arrastrados a conversaciones íntimas que luego lamentaron, revelando detalles sobre sus familias, finanzas o relaciones personales que nunca habrían compartido en circunstancias normales. Unos pocos incluso reportaron que esas charlas adquirían un tono inapropiadamente íntimo, con comentarios o gestos que sugerían un interés que iba más allá de la simple preocupación médica o maternal. La reacción del conde a las actividades hospitalarias de su esposa reveló tanto su debilidad fundamental como su creciente conciencia del peligroso juego que ella jugaba con individuos cada vez más poderosos y potencialmente peligrosos. En privado, se refería a Highclere como la amputación de Carnarvon, un amargo chiste que reflejaba no solo su resentimiento por haber sido desplazado de su propio hogar, sino también su sospecha de que las motivaciones de Almina estaban lejos de ser puramente caritativas y que sus métodos estaban creando riesgos que podían destruirlos a todos. Sin embargo, Herbert era incapaz de intervenir de manera efectiva, tanto por su continua dependencia económica del apoyo de Alfred, como porque la imagen pública de Almina, como enfermera devota y benefactora patriótica, hacía socialmente imposible criticar sus actividades. Cualquier intento de desafiar sus operaciones hospitalarias habría sido visto como un acto egoísta y antipatriótico. Además, su propia reputación de debilidad y falta de principios morales hacía que sus objeciones tuvieran poco peso ante la opinión pública o las autoridades gubernamentales. La situación se volvió aún más compleja y explosiva cuando Almina decidió expandir sus operaciones a Londres,
abriendo un segundo hospital en el número 48 de Bryanston Square, en uno de los barrios más prestigiosos de Mayfair. Esta instalación, aunque más pequeña que Highclere, operaba con aún menos supervisión y se convirtió en escenario de actividades que rozaban los límites de la ética médica y la legalidad, de un modo que habría sorprendido incluso a los observadores más mundanos de la sociedad londinense. El Hospital de Londres atraía a una clase de pacientes diferente a la de Highclere, incluyendo oficiales extranjeros, funcionarios gubernamentales y civiles, adinerados, heridos en bombardeos aéreos u otros incidentes relacionados con la guerra. Su ubicación en el corazón del barrio diplomático lo convertía en un punto de encuentro natural para visitantes internacionales, creando oportunidades de obtención de información e influencia que Almina aprovechó rápidamente. Pacientes de Bryanston Square reportaron procedimientos médicos que parecían diseñados más para extraer información que para promover la curación, incluyendo el uso de drogas experimentales que inducían estados de relajación y locuacidad, haciendo a los pacientes inusualmente dispuestos a compartir datos sensibles sobre sus gobiernos, operaciones militares o circunstancias personales. Algunos describieron sentirse drogados durante su tratamiento, experimentando confusión y lagunas de memoria que les impedían recordar con claridad lo que habían dicho o hecho durante su estancia. Fue en este periodo cuando Almina comenzó a desarrollar la red de profesionales médicos que más tarde le permitiría llevar a cabo sus actividades más controvertidas y potencialmente criminales. El doctor Harold Hendy, jefe médico en ambos hospitales, era un hombre de credenciales cuestionables, cuyo historial incluía incidentes sospechosos con pacientes femeninas adineradas que habían requerido tratamiento de emergencia por condiciones nunca reveladas. Bajo su dirección, ambos hospitales ofrecían servicios que iban mucho más allá de la medicina militar convencional, incluyendo procedimientos y tratamientos normalmente inaccesibles por canales médicos habituales. La naturaleza de estos servicios se mantenía estrictamente confidencial, pero los registros contemporáneos sugieren que abarcaban desde cirugías estéticas para tratar heridas desfigurantes de guerra hasta procedimientos más controvertidos que abordaban delicadas condiciones médicas en pacientes, tanto hombres como mujeres. Lo más inquietante de las actividades de Almina durante la guerra fue la forma en que normalizó la explotación sistemática de individuos vulnerables bajo la bandera del deber patriótico y la caridad. Los oficiales heridos que se beneficiaron de sus cuidados, también lo supieran o no, fueron incorporados a un sistema de dependencia y obligación que los acompañaría el resto de sus vidas, creando una red de influencia que se extendía por los niveles más altos del liderazgo militar, político y social británico. Quienes resultaban útiles a los propósitos de Almina veían cómo sus carreras avanzaban misteriosamente, sus conexiones sociales se expandían y sus oportunidades profesionales mejoraban en momentos oportunos. Cartas de recomendación aparecían de fuentes inesperadas. Se organizaban presentaciones a individuos influyentes y surgían oportunidades financieras con sorprendente conveniencia. Los beneficiados entendían, sin que se les dijera explícitamente, que esa buena fortuna venía acompañada de expectativas y obligaciones que debían cumplirse en el futuro. Por el contrario, aquellos que no mostraban la gratitud adecuada o se mostraban reacios a participar en la red de obligaciones mutuas de Almina
descubrían que sus reputaciones podían verse misteriosamente dañadas. Circulaban rumores sobre su conducta durante su estancia en el hospital. Se cuestionaba su idoneidad para ascensos o cargos importantes, y las invitaciones sociales simplemente dejaban de llegar. Al finalizar la guerra, en noviembre de 1918, Almina había logrado transformarse de una condesa marginalmente legítima en una de las mujeres más influyentes de Londres. Su red de dependientes agradecidos incluía héroes de guerra condecorados, figuras políticas en ascenso y empresarios exitosos. Todos ellos pasaron por sus hospitales en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, los métodos que empleó para alcanzar esa transformación también habían creado una red de secretos, obligaciones y posibles revelaciones que hacían su posición más precaria que nunca. Se estaba preparando el escenario para la fase final y más destructiva de su carrera. Una fase que acabaría consumiendo no solo a Almina, sino también a casi todos aquellos que tuvieron la desgracia de quedar atrapados en su compleja y peligrosa red de manipulación y engaños. Cuando creíamos haber visto lo peor de las manipulaciones de Almina durante la guerra, su historia da un giro aún más oscuro en los años posteriores. Pero Enrique no solo heredó el título de su padre, sino también su debilidad fundamental de carácter, careciendo de la fuerza o el coraje necesarios para confrontar directamente a su madre por su mala conducta, aunque tampoco podía ignorar las crecientes pruebas de su posible criminalidad. El resultado fue una guerra fría entre madre e hijo que acabaría llevando a Enrique a su traición más devastadora. Una traición que destruiría lo que quedaba de la lealtad familiar y expondría a Almina a las consecuencias legales y sociales que había pasado décadas tratando de evitar. La situación se volvió infinitamente más compleja y peligrosa con el apresurado segundo matrimonio de Almina con el teniente coronel Ian Onslow Dennis Dunne en diciembre de 1923, apenas 8 meses después de la muerte de Carnarvon, y con una rapidez que sorprendió incluso a los observadores más curtidos en escándalos de la sociedad londinense. El matrimonio estaba claramente motivado por la desesperación más que por el afecto, representando el intento de Almina de asegurarse protección y apoyo de un hombre cuya flexibilidad moral y necesidades financieras lo convertían tanto en un aliado valioso como en una posible catástrofe. Denise era todo lo que Carnarvon no había sido: joven, apuesto, encantador, físicamente vigoroso y absolutamente carente de escrúpulos morales o limitaciones éticas. También estaba profundamente endeudado, recientemente divorciado, en circunstancias escandalosas y con secretos propios que lo hacían tanto un recurso útil como un socio matrimonial extremadamente peligroso. Su historial militar, aunque superficialmente impresionante, ocultaba un patrón de conducta que lo había puesto repetidamente en el punto de mira de sus superiores por motivos que nada tenían que ver con su competencia profesional. Las circunstancias del cortejo entre Almina y Denise revelaron la magnitud de su corrupción moral y su disposición a involucrarse en actividades criminales para proteger su posición y avanzar en sus intereses. Ella lo había conocido en París en 1920, 3 años antes de la muerte de Carnarvon, cuando su esposo estaba en Egipto y ella, supuestamente, en Francia, para recibir tratamiento médico relacionado con su labor hospitalaria. El encuentro había sido arreglado por intermediarios especializados en facilitar relaciones discretas para individuos adinerados en busca de compañía o servicios que no podían obtener
por los canales sociales convencionales. Almina comenzó de inmediato a proporcionarle a Denise un sustancial apoyo financiero a cambio de servicios que iban mucho más allá de la mera compañía o el papel de acompañante social. El principal valor de Denise para Almina era su disposición a actuar como testaferro en operaciones cada vez más sofisticadas de lavado de dinero, lo que le permitía mover fondos a través de sus cuentas bancarias de manera que se ocultara su verdadera propiedad ante las autoridades fiscales, acreedores y familiares que pudieran cuestionar sus actividades financieras. El esquema funcionaba a través de una red de empresas fantasma, cuentas en el extranjero e instrumentos financieros complejos que le permitían convertir activos de la herencia de Alfred en dinero en efectivo imposible de rastrear, manteniendo al mismo tiempo la apariencia de transacciones comerciales legítimas. Las conexiones militares de Denise le proporcionaban acceso a sistemas bancarios internacionales y mercados de divisas, a los que Almina difícilmente habría accedido por sí sola, mientras que sus contactos sociales ofrecían cobertura a transacciones que de otro modo habrían atraído la atención de las autoridades. Más perturbador aún fue la evidencia revelada en procesos legales posteriores que sugerían que Almina y Denise habían sido amantes mientras Carnarvon aún vivía, llevando a cabo su relación con una descarada audacia que escandalizó incluso a la sociedad londinense, más acostumbrada a los arreglos extramatrimoniales discretos de la alta clase. Entradas de diarios y cartas de la época, preservadas en archivos privados, describen encuentros entre Almina y Denise en distintos lugares de Londres y París, incluidos hoteles, clubes privados e incluso las propias instalaciones hospitalarias de Almina. Denise había sido un visitante frecuente de los hospitales de Almina durante la guerra, ostensiblemente como paciente con heridas menores de servicio militar, pero en realidad actuando como cómplice en varios esquemas financieros y operaciones de obtención de información. Su relación había sido un secreto a voces en ciertos círculos años antes de que la muerte de Carnarvon la hiciera legalmente posible. Algunos miembros de la sociedad incluso testificaron después que siempre habían asumido que la pareja ya estaba casada en todo menos en nombre. El matrimonio con Denise también puso a Almina en contacto directo con Dorothy Denise, la primera esposa del coronel, cuya propia historia revelaba la profundidad de la depravación moral que caracterizaba los círculos sociales en los que Almina ahora se movía y los tipos de arreglos que los individuos ricos y poderosos estaban dispuestos a hacer en busca de intereses personales y profesionales. Dorothy Denaston era, en sí misma, una figura de considerable complejidad y ambigüedad moral, una mujer que había sido efectivamente prostituida por su esposo, al general Sir John Cowens, el general de intendencia del ejército británico, a cambio de ascensos militares y lucrativas oportunidades comerciales que habían beneficiado la carrera de Denise, mientras le proporcionaban acceso a contratos gubernamentales e información privilegiada que él usaba para beneficio personal. El arreglo entre Dorothy, su esposo, y el general Cowens había continuado durante años, durante y después de la Primera Guerra Mundial, con Dorothy sirviendo como amante del general mientras permanecía legalmente casada con Dennis. Una relación triangular que proporcionaba a todas las partes gratificación sexual, beneficios financieros y avance profesional deseado, mientras mantenían una apariencia de respetabilidad que los protegía de escándalos públicos.
La posición de Dorothy era a la vez poderosa y precaria, pues poseía conocimiento íntimo de secretos gubernamentales y operaciones militares que la hacían valiosa para sus amantes, al mismo tiempo que representaba un riesgo de seguridad que podía eliminarse si se volvía inconveniente o exigente. Cuando Dorothy se enteró del matrimonio de Denise con la rica condesa de Carnarvon, vio la oportunidad de escapar de un arreglo degradante que había definido su vida adulta, mientras aseguraba su independencia financiera de su ex esposo y su amante militar. Su demanda de la pensión alimenticia que Denise había prometido pero nunca pagado parecía, en la superficie, un asunto sencillo de cumplimiento contractual. En realidad, sin embargo, la acción legal de Dorothy representaba una amenaza directa a todo el sistema de mentiras, manipulación financiera y actividades criminales que Almina había construido durante más de 3 décadas. Dorothy tenía conocimiento detallado de los arreglos financieros entre Denise y Almina, incluyendo operaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y otras actividades ilegales que podrían haber resultado en procesamiento criminal y prisión para ambos. Aún más peligroso era que la relación íntima de Dorothy con el general Cowens le había proporcionado acceso a inteligencia gubernamental sobre las operaciones hospitalarias de Almina durante la guerra, incluyendo informes que sugerían que estas instalaciones habían sido usadas para espionaje, procedimientos médicos ilegales y otras formas de actividad criminal que iban mucho más allá del trabajo caritativo presentado al público. El caso judicial resultante, Denise contra Denise Dunion, oído en la división del King's Bench del Tribunal Superior en marzo de 1925, se convirtió en uno de los procedimientos legales más sensacionales de la década, exponiendo no solo los detalles de la prostitución arreglada de Dorothy y los contratos militares corruptos que enriquecieron a sus amantes, sino también la magnitud de los crímenes financieros de Almina, sus compromisos morales y la explotación sistemática de los vulnerables. El juicio duró 17 días y generó una cobertura periodística comparable a los escándalos reales en atención pública e impacto social. Bajo juramento y enfrentando la amenaza de cargos por perjurio, Almina se vio obligada a admitir adulterio, lavado de dinero, evasión fiscal, explotación sistemática de soldados heridos para beneficio personal y participación en procedimientos médicos ilegales que habían puesto en riesgo la vida de pacientes que confiaron en su cuidado. La revelación más dañina fue el testimonio de varios expacientes de los hospitales de Almina, quienes describieron un patrón sistemático de explotación sexual, extorsión financiera y mala praxis médica, revelando que su labor caritativa había sido un frente cuidadosamente construido para la actividad criminal. Los oficiales heridos hablaron de ser presionados para mantener relaciones íntimas con la condesa, de ser chantajeados con información recopilada en sus momentos más vulnerables, y de verse obligados a participar en esquemas financieros que no entendían, pero que finalmente enriquecían a Almina a su costa. Aún más impactante fue el testimonio sobre los hogares de enfermería en Londres de Almina, que varios testigos describieron como frentes para servicios ilegales de aborto proporcionados a mujeres adineradas desesperadas por evitar escándalos sociales y enjuiciamiento criminal. El doctor Harold Handy, testificando bajo inmunidad, reveló que Almina había realizado personalmente docenas de procedimientos ilegales, utilizando sus instalaciones médicas para generar
enormes beneficios mientras ponía en grave riesgo a sus pacientes y los exponía a chantaje por necesidad de servicios ilegales. El veredicto del jurado en el caso Dennis, técnicamente una victoria para Almina y su esposo al rechazar las reclamaciones financieras de Dorothy, tuvo un costo que efectivamente destruyó todo lo que había construido durante su vida, dejándola más vulnerable a la exposición y represalias que en cualquier otro momento de su carrera de engaño y explotación. Aunque la decisión legal fue a su favor, el daño reputacional fue catastrófico e irreversible, exponiéndola a ostracismo social, ruina financiera y posible enjuiciamiento criminal, que definirían el resto de su vida. El costo financiero inmediato fue colosal, consumiendo casi $400,000 de su fortuna restante en honorarios legales, costos judiciales y gastos relacionados, representando uno de los mayores juicios de la década. Pero el daño reputacional fue mucho más devastador que cualquier pérdida monetaria. La sociedad londinense, que había tolerado las excentricidades de Almina y pasado por alto su comportamiento cuestionable, mientras mantenía una apariencia de respetabilidad y prestaba servicios valiosos a personas influyentes, la excluyó total y permanentemente. Los círculos sociales que competían por su atención la trataron ahora como a una paria, y antiguos amigos y asociados se distanciaron públicamente de cualquier conexión con ella o sus actividades. Las invitaciones a eventos importantes dejaron de llegar. Organizaciones benéficas retiraron discretamente su nombre de sus juntas y listas de patrocinio, y hasta los comerciantes que antes estaban dispuestos a servir a la condesa de Carnarvon ahora exigían pago en efectivo por adelantado. Aún más devastador fue el impacto en su propia familia, particularmente su hijo Enrique, quien aprovechó los problemas legales de su madre para lanzar su propia investigación exhaustiva sobre sus actividades financieras y su impacto en la herencia de Carnarvon. Lo que Enrique descubrió fue un patrón sistemático de malversación, fraude y despojo de bienes que se remontaba décadas atrás e involucraba no solo la apropiación indebida de fondos proporcionados por Alfred de Rothschild, sino también el saqueo sistemático de las colecciones de arte, bibliotecas y otros activos valiosos de Highclere que pertenecían legítimamente a la herencia y no a Almina personalmente. La investigación de Enrique reveló que Almina había estado vendiendo tesoros familiares durante años, utilizando los ingresos para financiar su estilo de vida personal, las operaciones de sus hospitales y sus cada vez más costosos esfuerzos por mantener su posición social e influencia política. Pinturas invaluables habían sido reemplazadas por hábiles falsificaciones. Libros y manuscritos raros fueron vendidos a coleccionistas privados, y joyas valiosas fueron reemplazadas sistemáticamente por copias de imitación que podían pasar una inspección casual, pero eran inútiles. La magnitud del robo era asombrosa tanto por su alcance como por su audacia, representando no solo la apropiación de dinero, sino la destrucción sistemática de siglos de patrimonio familiar y cultural. Objetos que habían pertenecido a la familia Herbert durante generaciones, incluidos regalos de monarcas y artefactos de auténtico valor histórico, se convirtieron en dinero para sostener las ambiciones personales y empresas criminales de Almina. En 1951, actuando sobre información detallada proporcionada por Enrique y armada con evidencia reunida por investigadores privados al servicio de la herencia, la Hacienda británica acusó formalmente a Almina
de evasión fiscal, cubriendo múltiples décadas, y exigió el pago de impuestos atrasados, multas e intereses que consumieron el resto de su fortuna y la dejaron enfrentando la posibilidad de enjuiciamiento criminal y prisión. El caso fiscal reveló la sofisticación completa de los crímenes financieros de Almina, incluyendo cuentas en el extranjero, empresas fantasma y complejos esquemas de lavado de dinero que le permitieron ocultar millones de libras a las autoridades fiscales británicas, mientras mantenía la ficción de actividades caritativas y comerciales legítimas. La investigación descubrió evidencia de fraude sistemático que se remontaba a los primeros años de su matrimonio, sugiriendo que sus actividades criminales habían comenzado casi inmediatamente después de su llegada a Highclere y continuaron sin interrupción durante más de 5 décadas. La mujer que alguna vez comandó millones de libras y ejerció influencia en los más altos niveles de la sociedad británica, se encontró declarada en bancarrota y obligada a vender sus pocas posesiones restantes para satisfacer a los acreedores y obligaciones fiscales. Los últimos años de Almina estuvieron marcados por una espiral descendente implacable que parecía reflejar el sufrimiento que había infligido a otros a lo largo de su carrera de explotación y manipulación. La muerte de Dennis Dunn por asma crónica en 1938 la dejó sola y cada vez más desesperada, dependiente de la caridad de antiguos asociados que recordaban su poder, pero no sentían obligación de apoyarla en su decadencia y desgracia. Sus intentos de reiniciar su negocio de hogares de enfermería fracasaron repetidamente, en parte debido a su reputación dañada, y también porque los métodos que antes le habían generado ingresos ya no eran tolerables, incluso para los círculos moralmente flexibles en los que se movía. La supervisión gubernamental de instalaciones médicas había aumentado sustancialmente desde la guerra, haciendo imposible operar el tipo de establecimientos no regulados que antes le habían proporcionado ingresos y oportunidades de explotación. De manera patética, Almina pasó sus últimos años intentando aprovechar su conexión con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, escribiendo artículos para revistas populares y dando conferencias que prometían revelar secretos internos sobre el famoso hallazgo arqueológico y su papel en la financiación de la expedición que hizo posible el descubrimiento. Pero incluso estos esfuerzos se vieron empañados por su incapacidad para distinguir entre la verdad y la ficción egoísta, lo que la llevó a inventar historias cada vez más elaboradas sobre su relación con Howard Carter y su participación personal en el proceso de excavación. Las conferencias y artículos revelaban una mente que había perdido la capacidad de distinguir entre la realidad y las elaboradas fantasías que había construido para justificar sus acciones y mantener su sentido de autoimportancia. Los relatos contemporáneos describen presentaciones que mezclaban información histórica genuina con evidentes fabricaciones, impartidas por una mujer cuyas facultades mentales claramente se deterioraban, pero que mantenía su compulsiva necesidad de ser el centro de atención y admiración. El final llegó el 8 de mayo de 1969 en una modesta casa adosada en Bristol, donde Almina vivía con Anne Leadbetter, una antigua empleada que permaneció leal a pesar de décadas de malos tratos y explotación financiera. Anne había trabajado para Almina desde los años 30, inicialmente como enfermera en sus instalaciones médicas y más tarde como compañera y ama de llaves, proporcionando el soporte práctico que Almina necesitaba
para mantener incluso los estándares más básicos de la vida diaria. La causa oficial de la muerte, atragantamiento con un trozo de cartílago de pollo durante la cena, parecía casi apropiada para una mujer que había pasado su vida consumiendo más de lo que podía manejar de manera segura, ya fuera en términos de riqueza, poder o secretos y vulnerabilidades ajenas. La muerte fue rápida y aparentemente indolora, pero llegó después de años de creciente aislamiento, pobreza y deterioro mental que habían reducido a una de las mujeres más poderosas de su generación a una anciana olvidada, viviendo en la oscuridad. Incluso en la muerte, la capacidad de Almina para generar controversia e infligir heridas finales continuó manifestándose. Su testamento, leído varias semanas después del funeral, reveló un último acto de vindicta y manipulación, dirigido a los miembros de la familia que finalmente la rechazaron, y a las instituciones sociales que la abandonaron en su momento de necesidad. En lugar de dejar su patrimonio restante a su hijo Enrique o a sus nietos, quienes podrían haber esperado heredar lo que quedaba de su ya vasta fortuna, Almina decidió legar la mayor parte de sus activos a Anthony Ledbetter, hijo de Anna, quien la había cuidado en sus últimos años y le había mostrado la lealtad y atención que su propia familia había retirado. La decisión estaba parcialmente motivada por una gratitud genuina hacia la familia Ledbetter, que le había proporcionado apoyo práctico y emocional cuando no tenía a dónde acudir. Pero quienes conocieron a Almina a lo largo de su vida entendieron que el legado también representaba un acto final de venganza contra el hijo que había expuesto sus crímenes y el nieto que había heredado los títulos y propiedades que ella había controlado. El descubrimiento de los extensos documentos personales, diarios y correspondencia de Almina tras su muerte proporcionó a historiadores y biógrafos una ventana sin precedentes a la mente de una mujer que había corrompido sistemáticamente a todos y todo lo que había tocado a lo largo de su larga y destructiva carrera. Sus propias palabras, preservadas en miles de páginas de notas manuscritas y reflexiones privadas, revelaban una personalidad marcada por el narcisismo, la paranoia y una casi completa incapacidad para distinguir entre la realidad y las elaboradas ficciones que había construido para justificar sus acciones y mantener su autoimagen. Los diarios cubrían más de 50 años de su vida y documentaban no solo sus principales crímenes y escándalos, sino también los procesos psicológicos que le permitieron racionalizar comportamientos que habrían sido impensables para individuos con un desarrollo moral normal. Revelaban a una mujer que genuinamente se convenció de que su explotación de otros era, en realidad, una forma de servicio hacia ellos, y que sus actividades criminales estaban justificadas por el buen trabajo que había realizado durante la guerra y sus contribuciones a la sociedad británica. Quizás lo más perturbador fue la aparente creencia de Almina, mantenida hasta el final de su vida, de que había sido víctima y no perpetradora de los diversos escándalos y procesos criminales que definieron sus últimos años. Sus diarios estaban llenos de amargas quejas sobre la ingratitud de aquellos a quienes afirmaba haber ayudado, los celos de quienes no apreciaron sus contribuciones a la sociedad y la injusticia de un sistema legal y social que se negó a comprender su verdadero valor y naturaleza. Las últimas entradas, escritas con una mano cada vez más temblorosa en los meses previos a su muerte, revelaban una mente que se había retirado casi por completo a la fantasía, construyendo elaboradas versiones alternativas
de su historia de vida, en las que aparecía como una benefactora incomprendida cuyo único delito había sido una generosidad excesiva hacia personas que no habían demostrado merecer su ayuda. Esta historia extraordinaria nos muestra cómo el poder, cuando se construye sobre el engaño y se mantiene mediante la explotación sistemática, finalmente consume a quienes lo ejercen tanto como destruye a quienes caen víctimas de él. Almina Herbert, condesa de Carnarvon, logró todo lo que pensó que quería: riqueza, título, posición social e influencia sobre algunos de los individuos más poderosos de la sociedad británica. Pero, al perseguir estos objetivos mediante la corrupción y el compromiso moral, creó las fuerzas mismas que eventualmente la destruirían. Su vida sirve como un oscuro espejo del mundo brillante del privilegio aristocrático que sigue fascinando a la cultura popular, a través de producciones como Downton Abbey, revelando que detrás de las elegantes fachadas y modales refinados de la alta sociedad británica yace la misma capacidad humana de codicia, explotación y corrupción moral que existe en toda sociedad y periodo histórico.